Joaquín, estamos de regreso con Joaquín Ortega en Perípatos, hablando sobre el humor. En la sección anterior estuvimos haciendo un recuento de tu vida profesional y paramos en el momento en que tú saliste ya directamente al aire como, vamos a decir, como decías tú, como un personaje, ¿no? Uh-huh. Y pasaste a ser de guionista, a ser talento. Estamos hablando que año 99, 2000. Año 98 sería. Sí, creo que fue el año 98, 99. Okay. Mentira, 99, exactamente. Exacto, 99, al final de un siglo. Exactamente. Te convertiste en talento y bueno, ya te has quedado delante de los micrófonos, aunque sigues produciendo. Me enorgullece decir que yo metí a Joaquín, o sea, soy yo el que lo está jodiendo. Lo metí de co-guionista porque además necesitaba a alguien muy veterano y bueno, con Joaquín he logrado hacer química desde que me dio clase en un proyecto que espero dentro de poco espero que cuando estén oyendo esto ya se hayan enterado de qué es lo que estamos haciendo. Bien bueno. Si no, la un proyecto audiovisual. Sí, un proyecto audiovisual que espero les guste. Pues bien, Joaquín, quizás justamente, y menciono esto, porque creo que porque estoy finalmente ya desarrollando un proyecto personal que también voy a revelar, es un proyecto de comedia, además de este proyecto que están oyendo. Me he puesto más sensible al tema de la comedia, he estado estudiando a los comediantes. Afortunadamente en Netflix acaban de adquirir la serie de Jerry Seinfeld, Comedians in Car Getting Coffee. Entonces estoy viendo las diferentes entrevistas, como lo bueno de ese programa es que primero que lo hace un comediante, que es Seinfeld, y que está entrevistando a muchos comediantes de muy diferente naturaleza e incluso orígenes para tratar de hacerme una idea, entender el fenómeno. Estoy viendo más stand-up special de lo que alguna vez había visto. Estoy tratando de panear por todo el humor venezolano, que es de donde estamos partiendo. Y me he tratado de interesar mucho en el tema del humor. Y recuerdo que a quien yo creo que es el más grande humorista o comediante, no sé si existe alguna diferencia, eso lo vamos a hablar más adelante, por lo menos el más genial de estos stand-up comedian americanos, tristemente muerto hace casi 10 años, ya este año se cumplen 10 años, el genial George Carlin. En una entrevista que le hizo Chris Rock, cuando Chris Rock tuvo un programa de entrevistas a finales de los 90, él decía que el secreto de su éxito como comediante era traer a la gente a como una especie de área en la que pueda sentirse libre por un rato y no sentirse culpable por poder reírse de cosas de los que siempre se ha querido reír y no lo logra hacer, y estar ahí un buen rato y luego devolverlos a su vida cotidiana. Y es como sacarlos a una zona de seguridad, es como estar en una especie de spa psicológico, ¿no? Y te lo pregunto porque no solo en la Venezuela actual tenemos el conflicto del humor y el libre pensamiento con el poder, que creo que ya es tan tópico comentarlo que ni siquiera veo el atractivo en hacerlo, porque además me gustaría pensar que lo que estamos viviendo hoy en día es coyuntural y pasajero. Pero yo creo que una amenaza que se cierne sobre el humor hoy en nuestros días en el mundo es el problema de que ahora todo el mundo se ofende. Anoche estaba viendo un especial de Jerry Seinfeld, un stand-up special, justo cuando él terminó su serie en el año 98, e hizo unos chistes. I'm telling you for the last time. E hizo unos chistes que si los hace hoy, tú escucharías a alguien en la audiencia diciendo, uy, no, ese tema no es. Y él tendría que decir, sí, bueno, voy a hablar de esto. Es decir, en 10 años hay temas que ya no se pueden tocar, ¿no? Entonces, en tu experiencia tan larga, ¿qué opinas tú de esto, de esta tendencia? Ahora parece que hay temas tabú, hay temas en los que no se pueden hacer chistes. Tú te has enfrentado a este problema. Claro, en Venezuela tenemos la particularidad de que el poder se vale de esto, ¿no? Para vetarnos y evitar que le hagan críticas. Pero me gustaría que saliéramos de la constricción del caso venezolano actual para hablar con más libertad del fenómeno de la comedia en el mundo, del humor. Ok, bueno, primero que todo, digamos que siempre existía una dicotomía, una tensión entre lo que es la comedia y la tragedia, ¿no? La tragedia tiene algo interesante, que es que permanece en el tiempo y todo el mundo va a entender a Hamlet, todo el mundo va a entender a Otelo, porque son grandes dramas. La comedia tiene una característica que es temporal. Tú puedes hacer chistes de fulano de tal hoy, pero ya dentro de 10 años ese fulano de tal no existe. Entonces, ¿de qué habría que burlarse o de qué habría que reírse? De los arquetipos o de las
personalidades que son repetitivas. Cuando tú ves el personaje de Monk en televisión, te das cuenta que es una mezcla de todas las manías que tiene Woody Allen y que también bebe de ese personaje que construye Jack Nicholson en As Good As It Gets. Entonces, bueno, te das cuenta que hay ciertas cosas que se van repitiendo y son como manías que están allí de alguna manera en un entorno de, vamos a decirlo así, narratológico. Entonces, bueno, algunos personajes tienen esa cantidad de manías, otros personajes no entienden los chistes, como es un poco la mentalidad y el delivery que hace llegar en el sitcom Sheldon, en Big Bang Theory. Entonces, cada uno de esos arquetipos va como a generarte una suerte de recurrencia. De hecho, tú ves muchos sitcoms a lo largo de los últimos 20 años y siempre son como los mismos personajes, las mismas personalidades, pero le cambias el bigote, le pones el pelo más largo, le pones una chaqueta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, comedia y tragedia están ahí siempre en constante tensión y efectivamente el punto es cómo le haces llegar eso a la gente, es el tema del delivery. Como decía Shakespeare, el éxito de un chiste no está en quien lo dice, sino en quien lo escucha. En última instancia son las audiencias quienes van a reírse, ¿no? De nuevo, esto es básicamente teoría de semiología, ¿no? Es significado y significante. Una cosa es lo que piensa el burro y otra cosa es el que lo arría, ¿no? Lo va arreando, perdón. Entonces, bueno, tienes ese tema ahí. Entonces, fundamentalmente, para entender el humor, tienes que ponerte en contextos en los cuales las cosas son temporales, pasan muy rápido y, como yo siempre he dicho, el humor siempre es una pequeña venganza. Te estás vengando de la persona que está por encima de ti o de la persona que te ha hecho algo y tú no puedes agredirlo físicamente, pero verbalmente te escapas, etcétera, etcétera. Hay un chiste que supuestamente es el chiste más antiguo del cual se tiene conocimiento y es un chiste africano que dice algo más o menos así: cuando va pasando el rey, el esclavo se arrodilla y muy quedamente se lanza un pedo. Así literalmente. Entonces nosotros decimos peo, pero vamos a decirlo bonito. Entonces, en última instancia, el humor es una venganza y suelta la flatulencia porque, bueno, no puedo descabezarte a ti que estás en el trono, pero sí puedo burlarme de ti bajo el esquema de que, nada, me sabes literalmente a flatulencia. Es un poco lo que hablábamos con el tema de lo infradiafragmático. Lo infradiafragmático es una relajación. Cuando tú decías que Carlin llevaba a esta gente a un terreno seguro, es básicamente terapia. Es decir, te lleva a un lugar que es el lugar de los sueños. Todo humorista estructurado, todo comediante o todo escritor lleva siempre a la gente a un lugar que es un lugar seguro, que es el lugar de los sueños. No necesariamente pueden ser sueños bonitos ni sueños malos. Recordemos que la imaginación funciona tanto para el miedo como para la creatividad, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de esa conciencia que tienes de tu imaginación, puedes generar o historias de terror o historias cómicas. Entonces, entra el tema de la distinción entre humorista y comediante, que se ha escrito muchísimo alrededor. Humorista, en principio, es la persona que está constantemente viendo el mundo bajo el approach de la comicidad y lo escribe, pero a veces no tiene delivery. El comediante es el que se levanta, el que hace a lo mejor un chiste, el que está constantemente haciendo temas de humor. Por lo general, los humoristas tienen ese tema agridulce, ¿no? Porque, o sea, pensar en última instancia es una suerte de fardo, es una pesadilla. O sea, cuando tú sabes mucho, te das cuenta mucho de las cosas, sufres mucho más que los ignorantes. Y cuando digo ignorantes no es gente que no sepa leer o escribir, sino gente que esté al margen de lo que ocurre en la vida real. Si uno no supiera lo que ocurre en Siria o no supiera lo que ocurre en los valles del Tuy, estaría mucho más tranquilo. Pero sabemos que son prácticamente las mismas degollinas con distintas estéticas, ¿no? Entonces, bueno, en última instancia está el tema de la labor del comediante, ¿no? Que a mi juicio ha habido mucho profesionalismo en muchas partes del mundo, pero en el caso venezolano ha habido una tendencia, como hacemos mucho el venezolano, a ser diletantes. Entonces, registros humorísticos que están al nivel escolar o al nivel universitario, luego pretenden venderse como profesionales. Y eso es terrible porque empiezas a verle las costuras. El problema detrás del humor siempre está, por supuesto, algo que ocurre cuando uno escribe o cuando hace algo, que es la originalidad. No todo el mundo es original y a veces tú descubres las fuentes. Por supuesto, no hay nada nuevo bajo el sol. Luciano de Samosata, Virgilio, hay chistes en la Biblia. Pensemos nada más en ese chiste de humor negro que lo recrean en la tentación en la pasión de Cristo, que le ponen los centuriones romanos una especie de sudario en la cabeza a Cristo y le dan una mano, le dan un golpe y dice, mira, tú que sabes todo, adivina quién te pegó, ja, 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 ja. Ese es un chiste de humor negro profundo, ¿no? Inclusive en la tradición hebrea existe ese tema, ¿no? Una de las lecturas de Israel es que el nombre significa el que rió de Dios o el que rió con Dios o el que ríe con Dios. Entonces todo eso está muy, muy vinculado, ¿no? El tema de saber
reírse de uno mismo para que la vida sea un poco mucho más llevadera, ¿no? Enrique Pinti, que es una fuente clave en Latinoamérica, era un gordo que todo el mundo le hacía bullying, y entonces él dijo, bueno, te me hagan bullying, yo voy a hacer chistes sobre mi gordura, y se convirtió en un genio del humor. Lo hizo ya Cyrano de Bergerac, cuando un tipo le dijo, no, tú eres un narizón, tú eres un narizón, y le tiró una cuarteta poderosa y una gran poesía acerca de su nariz mucho más graciosa y mucho más profunda que el supuesto chiste que le habían hecho para burlarse de la nariz de Cyrano de Bergerac. Entonces, bueno, ese tema está allí presente. Hay una conexión, pues, vamos a decirlo así, del comediante o el humorista o el que escribe y hace humor con los temas que agobian al país en el cual le toca vivir, pero no necesariamente el tema del país es suficiente. Carlin dividía, hay un libro bellísimo de él que es una colección de muchos de sus stand-up que se llama Brain Droppings, y entonces el subtítulo era algunas veces un derrame cerebral ayuda. Entonces, bueno, en Brain Droppings él dice que hay dos grandes vertientes para hacer el mundo, el mundo de las pequeñas cosas y el mundo de las grandes cosas. Las grandes cosas son política, religión, sexo, humanidad, guerra, y el pequeño mundo es en la vida cotidiana, tu relación de pareja, tus relaciones con los alimentos, el día a día montado en un carro, el día a día en el tráfico, etcétera, etcétera. Es decir, el micromundo, como diría Sartre, el infierno son los otros, ¿no? Entonces tú puedes hacer dos grandes cosas de humor alrededor de estos grandes temas y, bueno, si tienes el éxito y tienes empatía con tu público, inclusive hacerlos y ya llevarlos a generar terapia. Mucho del humor norteamericano, que también bebe mucho del humor hebreo, se burla mucho de los niños y de los ancianos. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen una relación bien problemática con niños y con ancianos. Y bueno, recordemos que Freud le decía a los niños perversos polimorfos, ¿no? Entonces hay una tendencia a decir que los niños son buenos, son chéveres, pero resulta que hay que llevarlos a la escuela para que de alguna manera socialicen y bueno, que no sean unos pequeños déspotas, ¿no? Que lo son. La fortuna es la escala. Bien, en la siguiente sección vamos a seguir desarrollando esta idea que, a ver, si resumo, has planteado una cosa que también lo hablé con José Rafael Briceño y que le escuché a Laureano Márquez en una charla con motivo del centenario de García Pelayo. Él escribió un ensayo y se presentó junto a mi papá, por cierto, diciendo que el humor tenía el problema de que el humor es muy dependiente del contexto, ¿no? Que cuando él lee hoy en día a Aristófanes, él no le halla el chiste a nada, ¿no? Pero pasó a la posteridad como el gran comediógrafo de la antigüedad. Y dijiste dos cosas que me parecen interesantes. Tomaste la idea de Carlin, de que el humor nos sirve como una terapia para, bueno, liberarnos un poco del estrés, pero también que el humor tiene un poco de elemento de venganza, ¿no? Es como yo no me puedo vengar de ti como yo quisiera, que es dándote unos coñazos. Yo me voy a vengar de ti burlándome de ti, o sea, haciendo que pierdas el respeto. Entonces vamos a seguir desarrollando estas ideas más adelante y vamos a ver ahora cómo eso justamente es, dónde está lo ofendible ahí en esa naturaleza del humor.